Hace breves instantes estuvimos conversando con la cadena Univisión de Miami sobre la duración del día. Resulta que las 24 horas con las cuales estamos acostumbrados no son siempre 24 horas exactas. Gracias a técnicas astronómicas y con relojes atómicos de altísima precisión podemos medir incluso diferencias de milisegundos. Resulta que hoy, 5 de agosto, va a ser uno de los días aparentemente más breves de 2025. Respecto de las 24 horas, el día, la rotación de la Tierra sobre su propio eje va a durar un poquito menos de un milisegundo. Para que tengan una idea, el parpadear de nuestros ojos son 100 milisegundos. Estamos hablando de un milisegundo, la centésima parte de la fracción de ese tiempo. Para la vida diaria quizás no es tan importante en las actividades cotidianas, pero sí son muy importantes, por ejemplo, para las mediciones que miden los satélites GPS y por lo tanto las posiciones de distintos objetos y personas, e incluso para las finanzas. De esto estuvimos hablando con la cadena de Univisión y quisiera aclarar que esos cambios en la duración de la rotación de la Tierra respecto de esas 24 horas se deben a movimientos en el mismo planeta, por ejemplo el deshielo que se producen en los polos e incluso las distintas corrientes atmosféricas producen determinados movimientos en nuestro planeta que hacen que cambie la duración del día. También, y no podemos dejar de mencionarlo, es muy importante la posición de la Luna respecto de la Tierra. La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita que no es coplanar con el ecuador de la Tierra, sino que está inclinada. Uno ve la Tierra con su ecuador y respecto de ese ecuador, la órbita lunar está inclinada. Cuando la Luna se encuentra bien alejada del ecuador terrestre, hace también que se produzcan diferencias en la rotación de la Tierra. De esto estuvimos conversando con Univisión de Miami. Y es que hoy será uno de los días más cortos del año, ya que los relojes están marcando 1.34 milisegundos menos. Para algunos esta cantidad del tiempo puede ser indetectable, pero para quien desea aprovechar el tiempo podría resultar en una eternidad. ¿Por qué sucede esto? Y además, ¿cómo podemos entender este fenómeno astronómico? Bueno, para aclarar estas interrogantes, a esta hora le damos la bienvenida al astrónomo Diego Bagún. Diego, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Elian, un gusto hablar contigo. Igualmente. Diego, estamos hablando de milisegundos, pero creo que es importante hablar de lo que sucede en esta tierra donde vivimos y por qué hoy podría ser un día más corto. La Tierra es un planeta viviente en términos geológicos, entonces lo que nosotros podemos a priori considerar una rotación completa de la Tierra sobre su propio eje, un día, no siempre dura lo mismo. Obviamente nosotros no nos damos cuenta en términos físicos a no ser que podamos medirlo de manera precisa. Para la vida diaria, para la rutina, no es tan importante, pero sí lo es, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con las finanzas o, por ejemplo, con los sistemas de posicionamiento global, los GPS, que dependen de una manera muy, pero muy precisa de la medición justamente del tiempo. Y ahí es donde radica la importancia de medirlo con total exactitud. Diego, y háblame un poco de esto que me llama mucho la atención. ¿Cómo los sistemas financieros o los sistemas de geolocalización como los GPS podrían sufrir una alteración por esta rotación de milisegundos? Las posiciones que usualmente utilizamos con los GPS dependen de los relojes atómicos que están en los mismos satélites. Cada satélite GPS que está en órbita alrededor de la Tierra tiene un reloj atómico. Esas posiciones que nosotros utilizamos usualmente en la vida diaria dependen de justamente la recepción de la señal de esos satélites que viaja a la velocidad de la luz. Y esa velocidad son 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, si en un segundo la señal recorre 300.000 kilómetros, vos podés imaginarte que si no medimos precisamente ese tiempo, por más pequeño que sea ese tiempo, esa distancia es bastante grande. En términos de finanzas, eso es lo que tiene que ver con la posición de los objetos o de nosotros mismos. Con lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas, obviamente todos los sistemas financieros están controlados de manera muy precisa con los relojes
propios de los sistemas informáticos. Entonces, esos relojes tienen que estar muy, muy coordinados, ¿sí? Cronometrados, porque una pequeña diferencia puede hacer que una transacción bancaria pueda ocurrir en un día o al día siguiente. Por lo tanto, es muy necesario medir el tiempo con precisión. Claro, ya para finalizar, Diego, ¿cuál sería la diferencia entre esta rotación y lo que comúnmente hemos escuchado como el día más corto cuando ocurre el solsticio de invierno? Lo que, en cuanto a los solsticios y los días más cortos, tienen que ver con la cantidad de luz solar que hay durante ese día de 24 horas, es decir, cuánto tiempo hay de sol por arriba del horizonte. Esto tiene que ver con cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Y estamos hablando aproximadamente de un milisegundo. Para tener una idea, y con esto cierro, un parpadeo, ¿sí? En nuestros ojos, un parpadeo son 100 milisegundos. Esto es un milisegundo. Por lo tanto, imagínate que es prácticamente imperceptible e insisto, nos podemos dar cuenta o podemos medirlo solamente con relojes atómicos muy precisos. Así es que si llegó tarde hoy al trabajo, no hay excusa de que fue la rotación de la Tierra. Diego, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muy buenas tardes. Un placer, que sigas bien. Gracias.